Bienvenidos a un nuevo episodio de Ciencia y Poder, un programa del Instituto de Investigaciones en Ciencia Política de la UMSA. Hoy conversaremos sobre el presente y el futuro de América del Sur. En un contexto internacional marcado por la incertidumbre, la competencia geopolítica, los desafíos económicos y las tensiones que enfrentan nuestras democracias. Para abordar estos temas, contamos con dos destacados especialistas del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. Nos acompañan Andrés Dockendorf, profesor asociado del Instituto, y Federico Rojas, profesor asistente y coordinador del programa Sur. Muchas gracias a ambos por aceptar esta invitación. Para entrar ya en materia, quisiera comenzar con una pregunta general para ambos. ¿Cómo describirían el momento que atraviesa actualmente América del Sur en el contexto internacional y regional? Muchas gracias primero por la invitación. América del Sur hoy está viviendo un momento de tensión, no solamente por sus propios factores, sino por factores que llamaría sistémicos del sistema internacional. Estamos en un momento del sistema internacional donde el poder se difuminó entre muchos actores, ¿sí? Si bien hay dos grandes potencias como China y Estados Unidos que compiten entre sí, el poder hoy está difuminado entre muchos más actores, más países, pero también actores no estatales, ¿sí? Tal vez los que más hoy nos están desafiando en la región son los actores no estatales criminales, lo que llamamos crimen organizado regional o transnacional. Entonces, en ese contexto, América del Sur está con dificultades para gobernar, ¿sí? Vemos gobiernos que llegan, que alcanzan a ser gobierno, pero que no necesariamente tienen poder para hacer lo que quieren hacer. Entonces, sucesivamente vemos gobiernos de izquierda a derecha que si bien varían, ninguno logra avanzar de manera fuerte en su agenda, salvo algunas excepciones. Y creo que eso va generando también en la población de América del Sur una suerte de decepción, quizás si se quiere, con los sistemas políticos, porque efectivamente la percepción es que no varía mucho. Y eso es un problema, y también se empieza a mirar hacia otro tipo de opciones no necesariamente tan democráticas, y creo que eso puede ser un problema. Ahora, dicho esto, que es un panorama más bien negativo, también América del Sur tiene oportunidades, sobre todo en términos de sus recursos, de su posición, si bien no es una de las regiones más relevantes hoy en el sistema internacional, sus recursos la posicionan y le dan oportunidades de cara a lo que viene, por lo menos para los próximos años, no solo en recursos naturales, sino también en las oportunidades que puede generar en áreas específicas como energía, minería, transición energética. Tiene algunos factores que le podrían jugar a favor en este contexto que es bien complejo. Andrés, ¿cómo ves esta situación actual que atraviesa la región? Sí, bueno, yo suscribo la mayor parte de las cosas que dice Federico. Hay un artículo muy bueno que salió de Andrés Malamud con Chenoni, Luis, ¿no? Chenoni, hace poco, y ellos discuten que hay algunos rasgos del sistema internacional que muestran que el mundo está en un reequilibrio, donde Estados Unidos estaría rebalanceando su posición en el mundo, y hay otros argumentos que favorecen la postura o la posición de que más que reequilibrio estaríamos en una transición hegemónica con una potencia, ¿no es cierto?, que es China, que estaría adquiriendo una posición distinta vis-a-vis Estados Unidos. Y entonces, todas esas cosas que están pasando en el mundo, hoy día el retorno de los conflictos convencionales, de las guerras convencionales entre estados, guerra en el suelo, tanques en el suelo, en Europa, todo eso está pasando por fuera de nuestra región o de nuestra subregión, porque la pregunta era por América del Sur, ¿no es cierto? Entonces, nosotros somos, como decía Federico, por tamaño, por posición, por todos esos rasgos, somos dependientes de cosas que pasan fuera de nuestra subregión. Y
y probablemente ahora, si esos cambios se vuelven más permanentes en el sistema internacional, nosotros tengamos las políticas exteriores de los países o las instancias de cooperación que existan en nuestra subregión, van a tener que ir acomodándose o rebalanceando sus políticas o su forma de relacionamiento hacia afuera, porque cambia lo que hay afuera. Yo tengo la impresión de que es muy poco lo que se puede moldear desde la subregión hacia el resto del mundo. Y los desafíos que enfrentamos en la subregión hoy día tienen que ver con los desafíos que enfrentan las democracias, desde el punto de vista de la subregión tienen que ver con el crimen organizado y lo que O'Donnell denominaba en los 60, 70 como el problema insoluble de la democracia, que era la incapacidad de los modelos económicos de traer desarrollo y crecimiento a los países. Entonces, a ese problema insoluble que enfrentaban los países de la subregión en los años 60 y 70, ahora se le suma otro problema insoluble que parece ser el crimen organizado y el narcotráfico. Y ahí, paradojalmente, el Proyecto Sur también tiene harto que ver con eso, que lleva a cabo el Instituto con la CAF. La cooperación es la única, una de las pocas herramientas que te pueden ayudar a combatir ese desafío común que enfrentamos en la subregión, porque el crimen organizado no respeta fronteras, entonces los estados nacionales por sí solos es muy poco lo que van a poder hacer sin cooperación. Entonces, bueno, raya para la suma, la subregión es dependiente de lo que pasa afuera, de de los cambios que están ocurriendo hoy día en el mundo, y alguna de las preguntas es si y la forma de enfrentar esos cambios en el mundo van a ser con más cooperación interregional o va a ser con cada estado por separado, tratando de responder y tratando de bajarse o subirse a esa rueda global que está girando cada vez más rápido y como decía Schiavone y Malamud, no se sabe si es de una transición hegemónica hacia una nueva hegemonía o hacia un reequilibrio de las relaciones con Estados Unidos. Lo último que voy a decir es que Estados Unidos ahora sacó una nueva doctrina de seguridad nacional, donde lo conversábamos recién hace un rato, donde nosotros que nos hemos quejado siempre que somos el patio trasero y que Estados Unidos no nos da relevancia o importancia, bueno, ahora sí le da mucha importancia al hemisferio y lo declara como su zona de interés prioritaria. Y pone una línea roja con las potencias extrarregionales. Entonces ese va a ser un desafío también para nuestros países, va a ser un desafío en materia de infraestructura, va a ser un desafío en materia de exportaciones también, porque todo este debate está crecientemente empezando a securitizar las exportaciones, y hay países que ya han tenido ese tipo de problemas en otras partes. Entonces están pasando un montón de cosas que vuelven muy desafiantes estos tiempos para Sudamérica o para América del Sur. Pero en el campo de la cooperación e integración, y traslado la siguiente pregunta a ti, Federico, a pesar de, por ejemplo, de compartir historia, idioma, cultura, múltiples desafíos, ¿no?, como países latinoamericanos y sobre todo, digamos, de Sudamérica, continúa existiendo dificultades, considero, para consolidar mecanismos estables, ¿no?, que pueda de alguna manera hablarse de una integración, ¿no?, de países del sur, de Sudamérica, que pueda de alguna manera entrar en un nivel de competencia, por lo menos con estas grandes potencias. En los últimos años hemos observado intentos incluso de revitalizar estos espacios de cooperación. ¿Qué balance tienes tú sobre estos esfuerzos de cooperación e integración? ¿Y cuáles crees que son, ¿no?, esos desafíos que se plantean en este marco? Voy a dar una respuesta corta y una respuesta larga. La respuesta corta es: fueron un fracaso. Punto. La respuesta larga es: fueron un fracaso, sobre todo en los ámbitos de mayor nivel político. ¿Sí? Tenemos muchas cumbres de alto nivel donde se hacen grandes declaraciones y donde luego no se implementa casi nada. Y ahí donde sí se implementa, y donde sí hay cooperación y donde sí hay algunos esfuerzos que avanzan, es en aquellos temas que no salen necesariamente en la prensa. Tenemos, por ejemplo, una cooperación sostenida en el ámbito de energía, sobre todo a través de la Organización Latinoamericana de Energía de América Latina y el Caribe, la OLACDE. Se ha transformado en un punto focal para abordar esos temas. ¿Tiene dificultades? Sí. ¿Podría avanzar mucho más? Seguramente. Pero es un ámbito de cooperación sostenida. Y eso no cambia por cumbres, por anuncios y demás. Y así hay otros ejemplos de avance en cooperación. Ameripol
en el combate al crimen organizado regional o transnacional también es un buen ejemplo de cooperación interpolicial. Ahora, esto no suele salir mucho en la prensa. Salen las otras cumbres y en esas cumbres pareciera ser que son muy cíclicas, ¿sí? Pero la cooperación no se mueve por afinidades, ¿sí? A veces puede favorecer que se encuentren y que dialoguen. Hoy estamos en una situación donde el diálogo es casi nulo. No podemos sentar a los 12 países sudamericanos en una misma mesa porque se matan, ¿sí? O no van siquiera a la mesa, no van a la reunión. Entonces, en ese nivel casi no tenemos diálogo. Pero a veces la afinidad hace que se junten 4 o 5 países con cierta afinidad, si se quiere, política, ideológica, pero la verdadera cooperación tiene que ver más con las necesidades y los desafíos comunes, con los intereses comunes de los países que con las afinidades. Ahí donde hay avances, donde hay intereses comunes. Y el problema en algunos temas es que nuestras economías, por ejemplo, en muchos casos son más competitivas que colaborativas, no son tan complementarias. Exportamos las mismas cosas a los mismos países. Entonces el incentivo a cooperar no es tan fuerte. Nuestros principales socios están afuera. Es Estados Unidos, es China, es la Unión Europea. Entonces no tenemos un incentivo fuerte para vincularnos con el vecino en términos económicos. Pero sí tenemos algunos desafíos y problemas que yo creo que cuando el agua está llegando al cuello, van a incentivar que haya cooperación por necesidad y por interés, y no necesariamente por afinidad. A ver, hay 2 cosas que has mencionado que me parece importante. Esta primera parte sobre el tema de la afinidad ideológica. ¿Por qué crees que muchas veces se han dado procesos de integración justamente a partir de la relación gubernamental, no estatal? Yo creo que esas afinidades ideológicas sirven para empezar, pero solamente llegan hasta ahí. 2 ejemplos claros. Tuvimos a UNASUR, que en algún momento tuvo ese impulso y tuvo una crítica justamente por un momento de ideologización, y vemos que no continuó. Desde otro espectro tuvimos a PROSUR, que tampoco continúa, y la excepción a eso quizás es la Alianza del Pacífico, que partió con 4 gobiernos que tenían afinidad en el modelo de desarrollo, yo diría, y que sin embargo sobrevivió al cambio de esos gobiernos, es decir, pasamos a otros gobiernos. Ahora, justo hoy la Alianza del Pacífico está en un momento crítico, porque no se entregó la presidencia pro tempore, tuvimos un problema de no reconocimiento de gobierno, entonces es difícil incluirlo. Pero creo que esas afinidades sirven para empezar un proceso, sirven para que las presidencias se llamen y digan, ok, hagamos una primera cumbre, veamos cómo abordamos esto, pero para darle continuidad al tiempo se necesitan otras cosas, como no solamente afinidad. La segunda parte, mencionaste a Estados Unidos y China. Creo que es un fenómeno del pleno siglo XXI, ¿no? De esta rivalidad creciente, una suerte de guerra fría de la que habíamos vivido justamente en la década de los 80 frente a Estados Unidos y la ex Unión Soviética, pero ahora de corte económico. ¿Cómo crees que está afectando esta rivalidad a los países de Sudamérica? ¿Y cuáles crees que son los escenarios que se plantean justamente frente a esta rivalidad de estos 2 países? Hay un proverbio que le escuché a Andrés Malamud, ya que lo traemos, un proverbio africano, que dice que cuando los elefantes hacen el amor o la guerra, el pasto sufre, sea que se lleven bien o que se lleven mal. Somos el pasto que sufre. En algún momento tuvieron buenas relaciones y eso prosperó, y tuvimos un pequeño periodo, sobre todo asociado a la demanda que tenía China de materias primas, y tuvimos un boom de commodities a altos precios, pero que luego terminó. Y hoy estamos viendo la situación opuesta, competencia, tensión, y en ese contexto somos el jamón del sándwich, estamos entre medio de los dos, y eso se manifiesta en muchos pequeños temas, sobre todo tecnológicos. En Chile es muy claro, pero también se da en otros países. Cada vez que hay una
licitación pública o algún concurso público donde participan empresas chinas, estadounidenses, europeas, largan sus mecanismos de presión para lograr que sus propias empresas sean las que ganen, y muchas veces sus mecanismos de presión no son suaves. Como decía Andrés antes, la nueva estrategia de seguridad de Estados Unidos marca una línea muy clara respecto a la posición que pueden tener las potencias extrahemisféricas. Dice, no tienen lugar acá, y lo está llevando adelante. Digamos, está haciendo lo que dijo que iba a hacer. Y efectivamente eso para nosotros, como países sudamericanos, latinoamericanos, nos pone presión. Antes logramos, de cierta manera, sobrellevar esta relación que era fácil o difícil, pero que uno podía mantener cierta distancia. Hoy eso es más difícil. Y creo que nos pone un desafío porque en algunos temas uno estará más cerca o más lejos de uno u otro. Claramente los temas de seguridad e infraestructura crítica para Estados Unidos son clave y no va a dejar que otras potencias extrahemisféricas ocupen lugar ahí. En otros temas hay más margen, comercio exterior, exportaciones de ciertas exportaciones, pero todavía no es claro qué se puede hacer, qué no se puede hacer. ¿Sí? ¿Dónde están las líneas rojas de eso? Creo que se está como recalculando. Y mientras eso no sea claro, estamos expuestos a errores de política exterior, a decisiones que después se tienen que volver atrás, decisiones que molestan a uno o a otro o a ambos. Entonces es difícil, sobre todo si no hay un plan, que yo creo que es otro punto clave de las políticas exteriores en nuestros países. No hay claridad respecto de lo que queremos hacer y hacia dónde queremos ir y con qué medios vamos a movernos. Entonces, navegar esta incertidumbre sin un plan me da mal augurio. Estamos frente a un escenario donde las variables prácticamente no están, por lo visto, bajo nuestro control. Pero creo que sí hay una variable que tendría que estar bajo el análisis, ¿no? Y, claro, desarrollo y manejo de los países de Sudamérica, la democracia. Andrés, ¿cómo ves tú el estado actual de la democracia en los países de Sudamérica? Bueno, si uno mira las encuestas del Latinobarómetro, desde que los países volvieron a ser democracias en América Latina a principios de los 80 y después en los 90, se ha venido incrementando el porcentaje de personas que es indiferente ante la pregunta de ¿apoya usted la democracia frente a cualquier otra forma de gobierno? Y eso es más o menos parejo en la región. Hay países donde esto es más agudo. Brasil, Perú, Ecuador, Guatemala, Honduras son los 5 países donde más de un tercio de la población es completamente indiferente. Hay otro porcentaje que prefiere derechamente el autoritarismo y la democracia se está quedando en el 40, 45, 30 y algo por ciento de apoyo. Bolivia no está tan mal como esos otros países, está más o menos parecido a Chile en términos de que hay una mitad de la población aproximadamente, un 45 o 50% que apoya la democracia bajo cualquier circunstancia. Lo que debería ser, lo que es algo positivo en medio de procesos de crisis políticas, al menos tener ese dato a la vista. Las democracias están enfrentando varios problemas, pero en términos simples uno podría decir que los ciudadanos empiezan a percibir de que están débilmente equipadas para lidiar con los problemas que para ellos son más importantes. En particular, 2 que ya han salido mencionados: el crimen organizado o narcotráfico o delincuencia y la economía. En algunos países la democracia, las actitudes de los ciudadanos en contra de la democracia se empiezan a ver afectadas por la economía y en otros casos por el crimen. Y ahí viene la buquelización de la respuesta al crimen organizado, ¿no es cierto? Si usted mira la encuesta de opinión en América Latina, cuando se le pregunta a los latinoamericanos cuál es el presidente de otro país que usted más admira, Bukele gana por mucha distancia en todos los países de la región. No estamos diciendo que ese sea el camino para responder a los problemas de seguridad, porque lo que hace Bukele es una historia del tipo: empiezo deteniendo a las maras y después empiezo a detener a los adversarios políticos y después, bueno, nadie sabe cómo termina. Esa es una parte de la historia, es decir, cómo las actitudes de los ciudadanos respecto a la democracia hoy día se están empezando a erosionar porque las democracias han tenido un rendimiento débil en 2 temas centrales
que son el crecimiento económico, el empleo, la economía, por decirlo simple, y el combate al crimen. En particular, el combate al crimen es donde surge la correlación más fuerte entre si uno mira las encuestas y mira qué explica que las personas dejen de apoyar la democracia. El tema del crimen es súper fuerte, crimen y migración irregular, sobre todo en algunos países de la región. Y después vienen dos cosas que también están afectando la democracia en la región, que tienen que ver a mi juicio, primero, con la autocontención de los gobiernos. Para que funcione la democracia representativa, los gobiernos tienen que tener autocontención, es decir, gobernar dentro de los límites de la acción ejecutiva, no excederse más allá de sus atribuciones. Si la Constitución dice que no se pueden reelegir, no ir a la reelección ni forzar la reelección mañosamente, interpretando la Constitución de alguna forma mañosa para poder habilitar esa reelección. Todo eso que tiene que ver con la autocontención en algunos países está afectando a la democracia. Presidentes que se exceden respecto a sus atribuciones. Y hay otros países donde el problema tiene que ver con la oposición o las oposiciones. Juan Lins, un politólogo español, decía que había tres tipos de oposiciones: las oposiciones leales, semileales y las desleales. Las leales se oponen al gobierno y a sus políticas y votan en contra de esas políticas, pero no dejan de reconocerle que tiene un mandato democrático obtenido legítimamente en las urnas. En el otro extremo, las oposiciones desleales no le dan nada al gobierno, no le reconocen el derecho a implementar sus políticas de su gobierno y tampoco le conceden que tenga un mandato democrático legítimo, y empiezan eventualmente a conspirar o a formar coaliciones golpistas o para intentar derrocar anticipadamente a esos presidentes. Y en América Latina tenemos de las dos cosas: oposiciones desleales y presidentes que no muestran autocontención. Y todo eso está afectando sin duda el funcionamiento de la democracia, porque la gobernabilidad democrática supone que todos los actores estratégicos del sistema, de una u otra forma, respetan un conjunto para resolver sus conflictos que existen. En la sociedad siempre hay conflictos, no todos pensamos lo mismo sobre nada, entonces al final del día hay que agregar preferencias y alguien va a ganar y alguien va a perder. Pero la clave de eso es que el perdedor acata los resultados cuando es perdedor, porque tiene la expectativa de que en un próximo ciclo puede volver a competir con chances de ganar. Y la clave de esto entonces es que los actores estratégicos sujeten sus expectativas y sus acciones a un conjunto de reglas que permiten dirimir el conflicto. Y los conflictos en la democracia, a diferencia de otros regímenes políticos, no se zanjan para siempre. Los conflictos se resuelven, solamente son satisfechos temporalmente, porque las mayorías sociales cambian, lo que antes era prioritario para la gente ahora no lo es. En Chile hace 25 años discutíamos el aborto y había una parte importante, el divorcio. Y había mucha gente que estaba en contra y se logró aprobar el divorcio. Ahora se discute el aborto. Hace 20 años eso era impensado. Si los conflictos se resolvieran para siempre, no podríamos recoger los cambios y la evolución o la modernización de las sociedades. La democracia tiene esa gracia, que cada 4 años, cada 5 años, depende de cada país, cada 6 años en algunos casos, tú renuevas el mandato democrático y se trata de incorporar, ¿no es cierto?, esa renovación de preferencia. El problema está en cuando los actores que son derrotados en las urnas empiezan a buscar mecanismos extrainstitucionales para tratar de cortar el mandato de quien obtuvo legítimamente el poder. Entonces, varias de esas cosas han ocurrido históricamente en América Latina. Las formas de interrupción a la democracia han cambiado. Antes era con tanques, la democracia se interrumpía con tanques, ¿no es cierto?, y con militares que interrumpían el proceso democrático con golpes de Estado. Hoy día es algo distinto. Hoy día en América Latina está pasando lo que Levinsky y Szilard denominan como esta trampa endógena de la democracia. Son líderes electos democráticamente que llegan al poder en una elección donde obtuvieron un mandato democrático, y una vez sentados en el sillón presidencial empiezan a erosionar las instituciones democráticas. Empiezan a buscar alterar la Constitución o modificar la Constitución para poder reelegirse, empiezan a eliminar los contrapesos institucionales o la separación de poderes. Entonces empiezan a hacer cosas que terminan erosionando y debilitando la democracia. Y eso puede venir desde la izquierda en América Latina o desde la derecha. No hay solamente un extremo que debilita la democracia, como uno puede colegir de varios discursos. La democracia puede ser debilitada por Bukele en un extremo, a pesar de que él venía originalmente del FMLN, pero, por dar un ejemplo, puede ser debilitada por Bolsonaro desde la derecha en Brasil, o puede ser debilitada por Petro desde la izquierda, por AMLO desde la izquierda, que no reconocen resultados electorales, hacen acampes para cuestionar a los organismos electorales cuando los resultados los perjudican. Entonces puede venir desde cualquier parte, y eso es un desafío, un problema de la democracia en la región. ¿Crees que estamos en una crisis de representación política frente a esta situación? De acuerdo a los datos de la encuesta, sí. Hay una crisis de representación política que tiene variantes en los países. Hay bajo nivel de confianza en las instituciones políticas, en los partidos políticos. Las personas no se identifican
Hay casos como Chile, que suele ser definido como un sistema político bastante institucionalizado, un sistema de partidos bastante institucionalizado, donde cada vez más personas ni siquiera se clasifican en la escala izquierda-derecha. O sea, ya no es una cuestión de que no te identificas con un partido, sino que ni siquiera te ubicas entre 1 y 10 dónde estás en la escala ideológica. Y esa desafección, claro, sin duda afecta el funcionamiento de la democracia, porque, con esto termino, porque la democracia funciona con partidos que intermedian. Si no hay intermediación política, hay populismo. Cuando hay intermediación política institucionalizada, tenemos una democracia representativa que funciona. El populismo es otra historia, que no termina con finales felices, precisamente. Gracias. Federico, frente a esta situación, ¿no?, política, económica, ¿no?, geopolítica, ¿cómo proyectamos de aquí a unos 5 o 10 años, para no irnos demasiado, pero digamos en una relación de mediano plazo, el futuro de la región de América del Sur? ¿Cómo nos vemos de aquí a los próximos años? Como decía Andrés al principio, somos una región dependiente y en un mundo en el que, digamos, la riqueza y el poder se están moviendo hacia el Océano Pacífico, hacia Asia sobre todo, y en ese contexto no lo vamos a tener fácil, ¿sí? Diría que estructuralmente vamos a tener que movernos en un sistema que no nos va a favorecer, ¿sí? Dicho esto, la pregunta es, ok, ¿qué opciones tenemos? Frente sobre todo a los problemas que exceden a lo nacional, creo que o la coordinación o la cooperación son opciones necesarias para resolver problemas, ¿sí? Hablábamos de seguridad, de economía, pero también sobre todo algunos aspectos como infraestructura o incluso educación son claves como para poder pensar por lo menos una mejor condición, ¿sí? Y yo creo que la pregunta es cómo hacemos para aumentar nuestro margen de maniobra en este mundo que nos condiciona. Individualmente, salvo países como Brasil, México, que tienen un peso específico suficiente como para dar respuestas y tener una relativa autonomía, el resto de los países depende de otros, depende de coordinarse con otros para poder mejorar su posición negociadora. Entonces, creo que en este mundo que no nos favorece, si logramos coordinarnos con otros, podemos mejorar nuestro margen de maniobra. Ahora, parecido a lo que recién mencionaba Andrés, para eso creo que hacen falta ciertos acuerdos mínimos de hacia dónde ir. Hoy es algo que escasea, ¿sí? En general los gobiernos parecen ir como péndulos, ¿sí? Que se mueven de un lado a otro, y eso muestra volatilidad, salvo algunas excepciones de políticas que se continúan en el tiempo. Pero por lo menos algún acuerdo mínimo que garantice una mejora en las condiciones de negociación respecto del mundo y de cómo nos insertamos en ese mundo, el panorama, digamos, no creo que vaya a mejorar. Si me preguntas a 5 años, no soy optimista respecto a los próximos 5 años. Yo creo que la situación se va a volver más compleja, no por nosotros, aunque creo que a veces ayudamos a que esto no mejore, sino porque lo fuerte del mundo, los flujos más fuertes se están moviendo en otro lado. Entonces, para subirnos a ese barco, tenemos que tomar ciertas decisiones que hoy todavía no se están tomando. Andrés, la misma consulta. ¿Cuáles son esas oportunidades, pero también riesgos, ¿no?, que como región crees que vamos a enfrentar los próximos años? Federico ya habló de lo regional, entonces no me voy a referir a eso, más que el experto en eso. Voy a dar el ejemplo de Chile. Para nosotros fue muy importante, o ha sido históricamente muy importante, y participamos de la creación de algunas de esas normas, del multilateralismo y el derecho internacional. Y son dos cosas que hoy día están bien lesionadas o bastante cuestionadas como parte de todo este proceso de transformación global. En consecuencia, la pregunta para nosotros es, bueno, si esas herramientas para países pequeños o para una región, digamos, que pesa poco y que tienen lo multilateral o en el derecho internacional,
herramientas para poder tratar de tener un poco más de predictibilidad sobre el futuro. Si eso está lesionado o debilitado, bueno, más incierto se vuelve todo y a lo mejor la pregunta ahí es qué se puede hacer desde zonas como la nuestra para tratar de contribuir a eso. Yo le escuchaba a otro profesor del instituto el otro día, me hablaba del minilateralismo, que yo no tenía idea que existía como literatura, como... Bueno, quizás hay que pensar en instancias de cooperación más minimalistas, o instancias de integración más minimalistas o más flexibles, que estén un poco más inmunizadas, lo que decía Federico respecto a esta cosa pendular, de que, claro, si la integración va a depender de que sean dos gobiernos de izquierda o varios gobiernos de izquierda juntos, tenemos el ciclo del ciclo rosado de gobiernos de izquierda, bueno, se corta eso, viene ahora un ciclo de gobiernos de derecha en la mayor parte, en varios países de la subregión. Pero eso no te garantiza que la cooperación, si se da ese alineamiento, no te garantiza cooperación en el largo plazo. Esto tiene que ser un juego más institucional, o sea, que esté inmunizado a la alternancia política en cada una de las democracias. Es decir, que tenga un par de principios o de líneas, de acuerdos mínimos o de líneas rojas, no sé. ¿Qué consideren que deberíamos de hacer? Obviamente no estamos en una lógica de generar una suerte de un decálogo, pero sí, digamos, de visualizar ciertos escenarios y considerar qué es lo que deberían de hacer los países de América del Sur justamente para enfrentar estos escenarios que parecen ser muy complicados para la región. Empezamos por ti, Federico, y cerramos ya esta entrevista contigo, Andrés. Bien. Partiría diciendo que no tengo una respuesta. Sí, no tengo una respuesta definitiva. Puedo esbozar algunas líneas y no mucho más. A ver, partiría por temas, creo que es un momento de la cooperación técnica, ¿sí? De la cooperación funcional, técnica, que es esta cooperación silenciosa que mencionaba antes y que es la que logra sostenerse en el tiempo más allá de estas fluctuaciones. Entonces, una de las primeras decisiones sería impulsar y fortalecer esa cooperación. No la cooperación rimbombante, no las grandes cumbres, sino esta cooperación aburrida y burocrática que está orientada a resultados y a bienes públicos regionales. Esa es como una primera línea. Después creo que a nivel nacional tenemos que pensar cómo logramos lo que en inglés es el delivery de los gobiernos, como entregar resultados. Gran parte de esto es de esta crisis que tenemos es porque justamente en algunos temas no hubo resultados, no hubo grandes mejoras a nivel promedio, ¿sí? Más allá de que hay casos donde sí hubo mejoras. Entonces creo que la pregunta es cómo logramos también generar resultados que busquen reencantar a este porcentaje de la población que hoy está dudando respecto a la democracia como única vía, para volver a tenerlo como único juego posible, ¿sí? Que hoy está más complejo. Y diría en línea de lo que comentó Andrés recién, ¿cuáles son los acuerdos mínimos y las líneas rojas que tenemos? Me parece que a partir de eso podemos aspirar a una cohesión un poco mayor que la que tenemos hoy, donde hay diálogos cortados, puentes derrumbados, donde tenemos sociedades o clases políticas más polarizadas. Creo que eso podría ayudar a mejorar ese aspecto. Pero de nuevo, son respuestas cero definitivas y que requieren mucho más reflexión. Andrés, si es posible. Sí, respecto al ángulo de la cooperación, también hay que involucrar a la sociedad civil. A ver, para que estas cosas funcionen, los ciudadanos tienen que percibir de que cooperar o integrarse tiene algún sentido para las vidas de ellos. Y a veces esta cooperación de grandes salones o las reuniones recurrentes que terminan en nada, o las cumbres que terminan en nada, terminan generando más desafección que contribuyendo a la desafección que ya existe en las democracias por razones domésticas. Entonces, a lo mejor hay que pensar también en cómo eso se acerca más, cómo se muestra más el impacto.
de ese tipo de iniciativas. Y lo otro, bueno, repetir lo mismo que dijo Federico, esta macro cooperación, parece que no es el momento de esa macro cooperación o macro diplomacia, no sé cómo denominarla, y de estas instancias más micro o más focalizadas a lo mejor. Y para nosotros, en el contexto en el que estamos, puede ser ese el camino. Hemos conversado sobre geopolítica, integración regional, democracia, gobernabilidad y los desafíos que enfrenta América del Sur en un contexto internacional cada vez más complejo. Queda claro que la región enfrenta importantes riesgos, pero también oportunidades que podrían redefinir su papel en el mundo durante los próximos años. Hasta un próximo episodio.